¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Oye, que te quema! Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pela, que tiene candela, cuidado. Occidente está intoxicado por su supuesta grandeza, que según ellos tienen. Esto no se manifiesta solo en América Latina, ni únicamente en Venezuela, ni únicamente del caso de Juan Guaidó o Edmundo González. Quemaron casi toda California. Los daños se estiman en $250 mil millones. There's a lot of fire right there. Cualquier político sensato debe comprender que los tiempos han cambiado drásticamente en los últimos 30 a 35 años. La oposición al dictado occidental ha resurgido. Ya existe una nueva realidad. Competidores fuertes que desean competir de manera justa en la economía, las finanzas y el deporte. Pero Occidente no puede superar la inercia de su supremacía total y su visión del fin de la historia. Siguen deslizándose por una pendiente, intentando bloquear en todo lugar el camino a sus competidores, incluida la economía. Occidente está intoxicado por su supuesta grandeza, que según ellos tienen, su impunidad y su autoproclamado derecho a decidir el destino de todos los pueblos del mundo. Esto no se manifiesta solo en América Latina, ni únicamente en Venezuela, ni únicamente del caso de Juan Guaidó o Edmundo González. También hemos visto cómo a Svetlana Tijanovskaya, algunos países la han proclamado representante legítima de Bielorrusia. Al menos bajo este pretexto, es recibida en el Consejo de Europa y en otras organizaciones centradas en Occidente. Este es un ejemplo de arrogancia y desprecio hacia el resto del mundo. Es otra declaración descarada de que cuando ellos dicen democracia, lo que realmente quieren decir es hago lo que quiero. No hay duda de que el acercamiento ruso-chino es uno de los principales factores estabilizadores de la vida internacional moderna y de los procesos que se están desarrollando, incluida la intensificación de la confrontación y la hostilidad en los asuntos internacionales,
¿Qué es lo que nuestros vecinos de la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos, siempre quieren abrir brechas, sembrar confusión, ya sea en Europa, en el estrecho de Taiwán, en el mar de China Meridional, o como dicen, en Indo-Pacífico, ya sea Oriente Medio o África? Para Estados Unidos, que tiene cientos de bases militares por todas partes, no es difícil empezar algún tipo de conflicto. Los opositores preguntan por qué gastan tanto dinero cuando su pobreza está aumentando, la desindustrialización está en marcha, la industria está huyendo de los Estados Unidos. Quemaron casi toda California. Los daños se estiman en $250 mil millones. Esto es incluso más de lo que inyectaron a Ucrania, pero las cifras son comparables. Vemos y hemos visto durante varios eventos internacionales que Estados Unidos tiene muchos problemas. Hay pobreza a cada paso si se sale de las carreteras centrales. No puedo asegurar nada sobre Canadá y Groenlandia. Los necesitamos para la seguridad económica. Exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América. Tras asumir su nuevo mandato presidencial, el mundo está a la expectativa de los pasos que dará Donald Trump, quien ha prometido impulsar una agenda expansiva y agresiva, tan polémica que le ha generado numerosos detractores en el ámbito político internacional. Sus comentarios han ido desde burlarse de las medidas del cambio climático, amenazas de intervenciones militares en otros países, anexiones geográficas y hasta el aumento del gasto militar a países miembros de la OTAN para ejercer control sobre regiones del Oriente Medio. La escandalosa llegada de Trump al poder. Trump ha expresado su intención de recuperar el control del Canal de Panamá, sugiriendo que no descarta el uso de fuerzas militares para llevarlo a cabo, despertando una ola de críticas. Tienen que tratarnos con justicia, y no nos han tratado con justicia. Si no se siguen los principios tanto morales como legales de este magnánimo gesto de dar, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América en su totalidad, rápidamente y sin preguntas. Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. A su vez, llegó a publicar en sus redes sociales un mapa en el que se puede observar a Canadá como parte del territorio estadounidense, en sus anhelos que el país vecino del norte se convierta en el estado número 51. No quiero menospreciar al señor Trump, pero por otra parte, oye, Donald, tenemos un trato para ti. ¿Crees que queremos ser el estado número 51? No, pero quizás California le gustaría ser nuestra 11ª provincia. ¿Qué te parece? Esto es lo que obtienes. Atención sanitaria gratuita, sanidad universal y gratuita. Y adivina qué, esas leyes sobre armas que tu Congreso tienen demasiado miedo de aprobar por el lobby nacional de armas, también tenemos leyes restrictivas sobre armas. Y por si fuera poco, Trump declaró que Dinamarca debería renunciar a Groenlandia, llegando a decir incluso que la posesión y control de la isla, una de las más grandes del mundo, es una necesidad absoluta para Estados Unidos. Análisis advierten que las pretensiones de Trump van mucho más allá de una vacía retórica mediática y cuyo verdadero objetivo apunta a apropiarse de la zona del Ártico, un área estratégica donde Washington se está quedando muy atrás, frente a los avances importantes que han tenido Rusia y China. En estos territorios del Ártico, Moscú y Pekín en la última década han elevado significativamente su importancia geopolítica en cuanto al acceso a los recursos y control de rutas marítimas emergentes, reduciendo la influencia de Occidente.
Las pretensiones expansionistas de Trump no han pasado desapercibido a países de América Latina, llegando a proponer cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América, que tiene un hermoso anillo que cubre a varios países. Es un nombre lindo y es mucho más apropiado. Ante la propuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó irónicamente, recordando la existencia del derecho internacional para debatir este tipo de polémicas. Obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Todo parece indicar que Trump ha vuelto a la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, buscando imponer sanciones, aranceles y castigos a quienes no acepten ceder sus territorios a los intereses de Estados Unidos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Hojilla. Coño, está haciendo un frío, camarada. Dios santo. Y aquí arriba en el Junquito, tengo que ponerme en ruana, mano. Vacía. Terrible, las manos, los dedos. ¿A cuánto está ahorita? Dice que 19 aquí, no olvídalo. Pero ¿dónde lo mediste tú? ¿Por el celular? No, hermano. Más bajo. Aquí en el Junquito está... Ahora en la madrugada llegó a 12, 11. Pero está terrible. No, esa temperatura que te está dando es la de Caracas. La de Caracas, pero aquí arriba no. Aquí arriba está más bajo. Y le bajan. Y Estados Unidos va, la temporada de frío va a ser terrible. Y llega a Texas. Imagina pues. Bien. Vamos a comenzar primero con lo que comenzamos ahí con ese video. Ayer estuve viendo la juramentación, ¿qué le llaman? Allá. Toma de posesión, allá. De Donald Trump. Discurso que en apariencia, el primero, porque cumplió con el protocolo. No se hizo el antipático con Biden. Biden parece que andaba feliz con él. Van y se sientan allí. Luego le vamos a explicar otras cosas. Lo cierto es que todo se hizo en un recinto cerradito, en donde no hubo invitados. Los invitados que ellos montaron ahí fueron los invitados de la supremacía racista. Hubo otras galas. El que invitó a Inmundo, Rick yo no sé qué, o Rick Scott, no lo dejaron entrar. Por consiguiente, si no lo dejaron entrar, tampoco entró Inmundo. Y parece que todo el mundo estaba en una, ¿cómo se llama? Estaban en un holgorio de hace como 3 días diciendo que sí iban a entrar. La única persona que dijo la verdad se llama Patricia Poleo. Patricia Poleo llamó a uno que tiene que ver con el equipo de la Sayona y bueno, se puso, yo no voy a sacar eso, lo voy a sacar el sábado, ¿no? Lo voy a sacar el sábado porque de verdad dieron digamos, el tete perra, ¿no? Asquito. Ay, exacto. El tete perra dio lástima, dio de todo, ese es el basural, ¿sabes? Así como como más o menos cuando tú llegas a Ojo de Agua, así más o menos. Ojo de Agua, ¿qué le llaman ahí arriba? Donde está, chicos, lo que era Ojo de Agua antes, ¿cómo se llamaba aquello? Donde está el vertedero.
La bonanza. ¿Sé cómo llega la bonanza? Ese es meterse ahí, está ahí esta TTPR, pues Daniel Lara Faría. Ustedes saben lo que es hacer un video para casi, lo que faltaba era que se pusiera una franela con la bandera norteamericana y se la besara así, justificando todo lo que Trump, todas las amenazas que ha tirado Trump, incluyendo contra los inmigrantes. Imagínate, Tete Perra, con nombre latino, Daniel Lara Faría, color moreno, y justificando lo que le van a hacer a todos los inmigrantes, porque él dice que no, que coño, Estados Unidos tiene que cuidarse ¿qué quieres que te diga? Pues entonces estos pueblos del tercer mundo que le mandan terroristas para allá, y eso no lo puede soportar ese estado impoluto que se llama Norteamérica. ¿No me entiendes? Por otro lado, salió un tal Placer que se presentó en la gala para los latinos. Por supuesto, esos latinos no los dejaron entrar creo que entró nada más de latino a la juramentación a la toma de posesión de Trump. Creo que nada más que Narcorrubio. Nada más. El Placer agarró con un celular y comenzó a grabar. Ahí viene Eric Prince, mira Eric Prince. Y el Prince le dijo, no. Bueno, entonces agarraba e inmediatamente, ¿sabe lo que decía? Eric Prince dijo tal cosa. Eric Prince le hizo así, ¿ve? Una seña nada más. Eric Prince dijo tal cosa. Ahora vamos, aquí viene fulanito. Ay, ¿qué dice usted? No, y él dijo tal cosa. Coño, así cualquier entrevista, ¿verdad? Que yo llegue, le tomo una foto. Adiós, pues. Y yo voy a entrar a la asamblea. Y cuando vea a Diosdado, le tiro una foto. Diosdado acaba de decir tal cosa. ¿Verdad? Digo. O cuando vea al presidente, le tomo una foto de lejos y el presidente me acaba de decir tal cosa. Eso está bien bueno, ¿verdad? Especular. Especulación. La Sayona amenazó ahora con que no hagamos elecciones. ¿Qué tal? Que hacer elecciones es ser colaboracionista. Sí, colaboracionista fue la palabra. Y el país andando, compadre, tranquilo, ¿sabes? Aquí nosotros andando tranquilos. ¿Quiénes más escribieron por ahí? Orlando Urdaneta se perdió. Ya cuando vio que Inmundo no entró, sino que lo llevaron por una gala por allá y toditos vestidos de pingüino, hasta el bendito Guaidó lo vistieron de frac, ¿sabes? Sí. Ese. Hasta se vistió, entonces lo entrevistaron. Como siempre, tú no puedes entender, tú no entiendes a Guaidó cuando habla. Diciendo que... listo. El hecho claro, compadre, es que le voy a decir una cosa. Trump llegó tal y como todo el mundo está viendo. Miren, antes de tomar posesión, el señor Trump dijo que quería hablar con Putin y que había hecho lo propio para tratar de hablar con Putin. Después que tomó el juramento, entonces ya está amenazando a Putin. Que bueno, que si él no acepta las condiciones que le está diciendo para el cese de fuego en Ucrania, que se las va a tener que ver con... Hermanito, ¿cómo usted va a entrarle así al mundo? Pone al señor Narcorrubio a hablar de paz y él viene con una retórica de, ¿cómo es que le dicen? Imponer la paz con la fuerza, pues. O sea, tú tienes que aceptar lo que yo digo. Canadá tiene que ser un territorio mío. Groenlandia tiene que ser un territorio mío. Panamá tiene que ser mío. ¿Eso es un discurso de paz? No sé. Y yo no sé cómo lo va a hacer.
Porque resulta que dice que le va a acabar con las guerras y se está abriendo varios frentes de guerra, porque digo yo, para poder entrar en Panamá y tomar el canal de Panamá, tiene que tomarlo a la fuerza. ¿Verdad? Para poder tomar Groenlandia, va a tener que tomarlo a la fuerza. Para tomar Canadá, va a tener que tomarlo a la fuerza, digo yo, ¿no? Porque yo que sepa, nadie por ahí, ni en Groenlandia son mochos, ni en Panamá el pueblo panameño es mocho, ni ¿cómo se llama? Ni Canadá es mocho. O sea, no entiendo. O sea, llegaron la propia doctrina Monroe y el propio destino manifiesto. Nosotros somos los mejores y acabar. Hay que entender bien qué viene y qué está detrás de todo este discurso. Para entenderlo, hay que observar muy bien lo que dijo Narco Rubio en el Senado, antes de entrar como secretario de Estado. Ahí está exactamente, porque le pusieron un papelito, escúchese bien, a Narco Rubio, le pusieron un papelito para que lo leyera en el Senado, para que lo aceptaran como secretario de Estado, y eso es lo que Trump quiere. Eso es, compadre, el destino manifiesto y la doctrina Monroe dura, compadre, dura. Y eso es malo porque está llegando en muy mal tiempo, ¿sabes? Porque hay un mundo ahí emergiendo. Ustedes no pueden decir que ustedes vienen a tratar de imponer de nuevo el hegemón, porque eso no va a... me disculpan, ¿no? Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Por cierto, que el señor Trump, ojalá no vaya a pasarle lo mismo que a Biden, que a mitad de gobierno se vaya a empezar a poner senil. Lo primero que hizo cuando estaba firmando, viene y dice, España, que pertenece a los BRICS, 100% de aranceles. España no pertenece a los BRICS. Yo no sé si son las horas estas horas que le tocó para hacer la posesión, si es el frío que le está pegando en el cerebro, no sé. Pero él vino con primero, en la toma de posesión fue más o menos coherente, diciendo las ridiculeces que dijo, pues, lo de Canadá, lo de Panamá. Ahora resulta que va contra México. Y pareciera que no se ha dado cuenta que hay un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. No sé. O sea, lo del tema de la inmigración, declaró ya por decreto que los inmigrantes son todos enemigos. Y que va a comenzar una ola de deportaciones terrible, pues. Yo no sé si es que el pueblo norteamericano eligió a un dictador, porque eso sí es dictadura, en donde se va a hacer lo que le dé la gana y él le va a declarar la guerra al mundo, pues, porque le da la gana. Pero repito, ustedes quieren conocer qué es lo que pasa por la cabeza de Trump, escuchen bien a Narco Rubio. Escúchenlo bien, detenidamente, camarada, porque ahí está el punto central de lo que quiere hacer Donald Trump. Vamos a ver este video, Trump y el plan de las tecnológicas. Métanselo en la cabeza, plan de las tecnológicas. Quiero que vean aquí pueden ver el discursito de Narco Rubio, en donde se retrata exactamente qué es lo que quiere esta nueva administración y de lo que se rodeó. Olvídense aquí de inmundo, olvídense aquí de Ucrania, olvídense que no, de lo que se rodeó. Por eso es que yo ayer el día sábado, pasé unos videos para recordar lo que fue la victoria del Ejército Rojo. Se hizo un análisis extenso aquí. Y uno cree que es que el fascismo se terminó ahí. Vamos a ver primero, vamos por partes, ¿no? Porque hoy les traigo otra cosita, pues. Pero vamos por partes, vamos a ver el discursito de Narco Rubio y cuál es el plan. Rueda.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían, en palabras de entonces secretario de Estado, la tarea de crear un orden mundial, una mitad libre, como cita en su citación, saliendo del caos, sin volar en pedazos, sin volar todo el mundo en pedazos en el proceso. Y en las décadas que siguieron, ese orden global nos sirvió muy bien. Los ingresos de los estadounidenses aumentaron y las comunidades florecieron. La unión en el Pacífico indoeuropeo resultó en estabilidad, democracia y prosperidad para las regiones. La unión se produjo en el Pacífico Indo y en Europa, lo que llevó a la estabilidad, la democracia y la prosperidad. Pero también evitó una guerra mundial cataclísmica y finalmente se derribó un muro en Berlín y con él un imperio malvado. Del triunfalismo del final de la larga Guerra Fría surgió un consenso bipartidista. Este consenso indicaba que habíamos alcanzado el fin de la historia y todas las naciones se convertirían en miembros de la comunidad democrática liderada por Occidente. Que una política exterior que sirva al interés nacional ahora podría ser reemplazada por una que sirva al orden mundial liberal. Se espera que la humanidad abandone la soberanía e identidad nacionales para convertirse en una única familia humana, ciudadanos del mundo. Esto no era solo una fantasía, sino una peligrosa ilusión, tanto en América como en muchas economías avanzadas. El culto al comercio libre, sin restricciones, sacrificó nuestra economía nacional, redujo la clase media, puso en crisis a la clase obrera, colapsó nuestra capacidad industrial y entregó cadenas de suministro críticas a adversarios y rivales. Un celo irracional por la máxima libertad de movimiento de las personas ha provocado una crisis histórica de migración masiva aquí en América, pero también en todo el mundo. Es uno que amenaza la estabilidad de las sociedades y de los gobiernos. Por todo Occidente, los gobiernos censuran y procesan a oponentes políticos nacionales. Mientras tanto, yihadistas radicales marchan abiertamente y vehículos de la Dr. A lamentablemente afectan a nuestra gente. América a menudo prioriza el orden global sobre los intereses nacionales centrales, mientras que otras naciones actúan conforme a sus mejores intereses, tal como siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y en lugar de ponerse en el orden global posterior a la Guerra Fría, lo han manipulado para servir a sus intereses a expensas de los nuestros. Bienvenimos al Partido Comunista Chino a ingresar al orden global, aprovecharon todos sus beneficios, ignoraron todas sus obligaciones y responsabilidades. En cambio, han reprimido, mentido, engañado, hackeado y robado su camino a la superpotencia global y lo han hecho a expensas de nuestra gente, de su propio país, en nuestro propio hemisferio. Narcoterroristas, dictadores y déspotas aprovechan las fronteras abiertas para fomentar la migración masiva, el tráfico de mujeres y niños y llenar nuestras comunidades con fentanilo mortal, mientras criminales violentos operan en Moscú, Teherán y Pyongyang. Dictadores y estados deshonestos ahora siembran caos, inestabilidad, financian grupos terroristas y se esconden tras su poder de veto en la ONU o amenazas nucleares. El orden global de posguerra no solo está obsoleto, ahora es un arma que se usa contra nosotros. Y todo esto ha llevado a un momento en el que debemos ahora enfrentar el mayor riesgo de inestabilidad geopolítica y de crisis mundial generacional en la vida de cualquiera que sea vivo y en esta sala. Hoy, 8 décadas después, una vez más, somos llamados a crear un mundo libre saliendo del caos. Y esto no será fácil ni imposible sin una América fuerte y confiada que se comprometa con el mundo, poniendo nuestros intereses nacionales centrales una vez más sobre todo. Los multimillonarios dueños de las principales tecnológicas estadounidenses fueron protagonistas el lunes en la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta y Jeff Bezos de Amazon ocuparon puestos en primera línea en la asunción de Trump, en una demostración sin precedentes de su poder e influencia en la Casa Blanca.
Estos magnates tecnológicos cuyas empresas se encuentran entre las más valiosas del mundo han pasado las 10 semanas transcurridas desde la elección estadounidense cortejando el favor de Trump, lo que marca un cambio drástico de postura respecto a la respuesta más hostil de Silicon Valley a su primer mandato hace 8 años. Entre los asistentes también se encontraban el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, junto con el fundador de ese motor de búsqueda, Sergey Brin. El director ejecutivo de la plataforma TikTok, Shou Shu, se sentó en la última fila del escenario, incluso en momentos en que el futuro de su plataforma en Estados Unidos sigue siendo incierto. A pesar de que el número de asientos era muy limitado después de que la ceremonia se trasladara al interior del Capitolio debido al frío, los magnates tuvieron posiciones prominentes en el escenario de la inauguración, más visibles incluso que la de muchos miembros del gabinete de la nueva administración Trump. TikTok anunció que ha comenzado a restaurar su servicio en Estados Unidos apenas unas horas después de que el presidente electo Donald Trump se comprometiera a firmar una orden ejecutiva que retrasa la prohibición de la aplicación en el país una vez que suma el cargo. De acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restablecer el servicio, indicó la plataforma en un comunicado en X. Agradecemos al presidente Trump que haya aportado la claridad necesaria y garantías a nuestros proveedores de servicios de que no se enfrentarán a ninguna penalización al proporcionar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que prosperen más de 7 millones de pequeñas empresas, añadió. Una ley votada por el Congreso en 2024 entró en vigor este domingo 19 de enero y TikTok dejó de funcionar en Estados Unidos, por lo que la plataforma de videos cortos no estaba accesible para más de 170 millones de usuarios. Sin embargo, con el anuncio de TikTok se espera su restablecimiento. Trump dijo que este lunes, cuando asuma la presidencia en Estados Unidos, suspendrá la ley que prohíbe TikTok y propuso que la plataforma sea controlada en un 50% por accionistas estadounidenses. Indicó además que el decreto que emitirá el lunes extenderá el tiempo para una prohibición. De ese modo podemos alcanzar un acuerdo, explicó. También señaló que su idea inicial es crear una joint venture entre los actuales propietarios de TikTok y nuevos propietarios, por medio de la cual Estados Unidos obtendría 50% de la propiedad de la empresa conjunta. De ese modo el valor de la plataforma podría escalar a cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones, estimó Trump. Y a la fecha de hoy, comenzando hoy, TikTok está de vuelta. Ganamos en TikTok. Fuimos a TikTok. Los republicanos nunca han ganado los votos jóvenes. Han ganado muchos votos, pero nunca habían ganado el voto de la juventud. Ganamos el voto de la juventud por 36 puntos. Y me gusta TikTok. Me gusta. Y sinceramente hablando, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que salvar muchos trabajos. No queremos darle nuestro negocio a China. No queremos darle nuestro negocio a otra gente. Y yo dije, ¿saben? TikTok, sin mi aprobación, quiere decir la aprobación del presidente, ya que el Congreso le dio al presidente el derecho de llegar a un acuerdo, hacer lo que le dé la gana de hacer. Y hace mucho tiempo que lo hicieron, como tenía un presidente diferente, y no sabían que yo iba a ser el presidente, supongo. Así que yo dije muy sencillamente, un negocio mancomunado. Así que si TikTok no vale nada, cero, sin una aprobación, ¿sabes? Si no se aprueba, tiene que cerrar sus puertas, no valen nada. Si se aprueba, valen como $1 millón de millones de dólares, una cifra increíble. Y yo dije, lo voy a aprobar, pero vamos a hacer que los Estados Unidos de América sea el dueño del 50% de TikTok. Bien. Primero, van a poner en marcha pienso, eso es una elucubración mía, ¿sabes? Acaban de cuadrarse, todas las tecnológicas se cuadraron en la dirección de Trump, todos. Incluso aquellos que lo atacaron antes, como el caso de Zuckerberg, con Meta, se alineó. Eso tiene su porqué, ¿sabes? Y uno de esos porqués son las demandas millonarias que le están metiendo, las multas millonarias que le están metiendo en Europa a Meta y a Facebook y a WhatsApp. Es decir, Trump se acaba de ganar para sí a la banda de los dueños de Internet en el mundo. Y aparte de eso, a TikTok ya de una le está diciendo, ¿quieres seguir funcionando en Estados Unidos? La mitad es de nosotros. O el 40% creo que es el que están pidiendo. 40%, que no lo va a comprar él. Lo va a comprar Musk. Entonces,
imaginen digamos, el monstruo que están creando con Musk, el que levantó la mano así, el monstruo que están creando con Musk, dándole X y TikTok. Entonces, lo que hay en marcha, es lo que me parece, hay en marcha es un borrado de memoria a nivel mundial. Ellos tienen el control. Nosotros tendremos que hacer magia, ¿saben? O, en su efecto, el nuevo mundo que están haciendo tiene que abrirse a un nuevo Internet, nuevas plataformas, y que la gente migre, porque tienen que migrar, porque va a llegar un momento en que todas estas plataformas de Internet van a ocupar espacio. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a mentir por todos lados, van a montar un mundo virtual que no existe. La utilización de la inteligencia artificial en este momento está bajo observación. Es lo que yo pienso. Ellos se van primero con el destino manifiesto. Vean bien ustedes lo que dijo el narcorrubio. Que ellos, ve bien de dónde, cuando ustedes escuchan a narcorrubio, es la misma narrativa que ellos empezaron a tirar desde el año 45 para acá. Que ellos fueron los que armaron el mundo libre. O sea, y como ellos crearon ese mundo libre, ellos son dueños de ese mundo libre. Entonces, ellos, casi que narcorrubio lo que le faltó fue decir, le dimos el meñique y se tomaron la mano. Entonces llegaron y se aprovecharon de nuestra bondad. Pues nosotros queríamos vivir felices entre todos, claro, siempre bajo el hegemón, bajo las órdenes del hegemón. Nosotros empezamos a dar ciertas facilidades, pues, a China para que creciera. A China le dieron la bienvenida al Partido Comunista de China con Nixon, ¿te acuerdas? Entonces había que darle ciertas facilidades para que crecieran dentro del mundo capitalista. Le dieron facilidades a Rusia, a la Unión Soviética, después que la tumbaron. Entonces le dieron facilidades a Rusia, le dieron facilidades al mundo, y el mundo ahora de repente nos quiere derrocar, nos quiere quitar la propiedad nuestra, que es el mundo, que es el planeta Tierra. Nosotros somos dueños del mundo, le dimos un dedito, se tomaron la mano y ahora nosotros queremos regresar, porque para eso América debe ser grande de nuevo. Entonces lo que viene es un borrado de memoria. Ellos se van, ojo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ojo, pues mucho es lo que puedan estar diciendo. Pueden hablar de la doctrina Monroe, pueden hablar del destino manifiesto, pueden hacer todo lo que quieran, pueden decir que son el hegemón, pero hay un mundo nuevo, hay un mundo en decadencia. A Cuba, yo lo dije aquí, me disculpan el pesimismo, pero cuando nosotros vimos que Biden saliendo sacó a Cuba de la lista de patrocinadores de terrorismo, eso duró muy poco. Inmediatamente entrando, ven ustedes, entrando otra vez para la lista. Ya sí. A Israel, al sionismo, lo van a blanquear. Cese el fuego. Los palestinos están obviamente alegres porque están regresando a tierra arrasada, porque le arrasaron toda Gaza. Pero repito lo que dije el sábado pasado. ¿Quién se hace responsable de los 46,000 muertos y más, mucho más, que hay bajo los escombros? ¿Quién se hará? No, es que no es solamente eso. O sea, ¿quién se hará cargo de un juicio en la Corte Penal que el mismo Estados Unidos no acepta? Que el mismo Estados Unidos está sancionando a los jueces de la Corte Penal. O sea, ¿quién le va a hacer un juicio al genocida sionista? Entonces, lo que hubo fue, a mí me da risa porque te hablan de Trump. Trump vino y salvó a los palestinos de que los exterminaran, ¿tú me entiendes?
Entonces obligó a Netanyahu a firmar un cese al fuego. ¿A quién salvó? ¿A quién salvó? ¿O es que ustedes no recuerdan que Trump decretó que Jerusalén era capital de Israel, pasando por encima del pueblo palestino? ¿No lo recuerdan? Yo sí lo recuerdo. Yo tengo mi memoria muy fresca con respecto a lo que ha hecho Trump. Trump vino, tiró un discursito ahí muy suave. Inmediatamente que le empezaron a dar las carpetas, como siempre hacen los gringos, comenzó a tirar decretos por todos lados. Otro de los decretos, no más petróleo, no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela. Bueno, que se lo digan a la Chevron. Como que si no hubiera más mercado. Esa es otra cosa. Y hay venezolanos que se están alegrando con eso. Es una cosa terrible. Hay venezolanos que se están alegrando, que salen allá en el norte. Ajá. Y ahora bueno, ahora que Cuba les compra, ¿y quién te ha dicho a ti que Cuba nada más nos va a comprar petróleo? Es como que si el mundo retrocedió a la época de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos imponía sus condiciones. Yo les advierto a todos aquellos que están pensando que el mundo retornó a la Guerra Fría, que el mundo cambió. Lo dije en una oportunidad. 2016, 2016, 2020, 2020, 2024 y 2024. Son 3 épocas diferentes. Vas a venir, vas a imponer de una así, de rompirraja. Canadá pasa a ser un estado más de Estados Unidos. Groenlandia ahora va a ser de Estados Unidos. Yo te la compro, como que si ahí no existieran habitantes, como que si eso fuera un terreno así, como comprarle aquí, como vamos a comprar un terreno para una casa. México, vamos a meterle fuerzas especiales, fuerzas militares en México para buscar a los terroristas, porque acaban de poner a los carteles como terroristas, y luego yo voy a llegarle a Panamá y le voy a decir a Molino, bueno, esto se acabó, pues, Panamá, y si no acepta que el canal es mío, entonces Panamá es mía. De verdad, o sea, yo quiero que hagamos un alto y digamos si todo eso es coherente. Ahí no hay nada coherente. ¿Qué van a hacer con Europa? Europa está toda asustada, pero no sabe qué hacer. ¿Qué va a hacer con la OTAN? Si ya de rompirraja está toda Europa quebrada económicamente, y llegó el señor Donald Trump y le dijo a todo el mundo que si no pagaban lo de la OTAN, se acababa la OTAN. Y hay un susto colectivo por allá, por toda Europa. Ganó Trump. Ya llegó Trump. Y el Trump lo que va a hacer es humillarlo a toditos ustedes. Va a hacer con ustedes lo que le dé la gana, menos con el nuevo mundo. Hay un nuevo mundo, ¿saben? Hay un nuevo mundo y creo que Donald Trump no se ha dado cuenta. Tengo la impresión, de acuerdo al discurso que ha tirado, creo que no se ha dado cuenta. Hay un nuevo mundo. Que él tenga ahorita todas las tecnológicas, esos son sus aliados. Musk, Zuckerberg, el de Amazon, Bezos. Esos son sus... Y el de TikTok, que venda una parte de TikTok. Big Dance, creo que se llama. Eso es todo. Eso cambia la correlación de fuerza, ¿no? Ahí lo que llegó fue, me disculpan, yo debo decirlo con toda responsabilidad, lo que llegó fue otra vez el bocón, hablar mucho y veremos si puede hacer algo. El mundo cambió. Puedes chillar todo lo que tú quieras, pero el mundo cambió. Y ellos tienen que empezar a respetar. Aquí no está. Ellos no van a agarrar como hizo Roosevelt. No estoy hablando del Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial, sino Teddy Roosevelt con el garrote por toda América Latina porque le dio la gana, porque ese es su patio trasero. Dígame usted al mismo Simonovic diciendo,
Trump tiene que venir a poner orden en su patio trasero. Una basura como el Iván Simonovic aceptando que él, como venezolano, es patio trasero. No. Y no, lo peor de todo es que estamos encontrando a gente en Norteamérica y gente en Europa que está comportándose como eso, como lo que son, como rehenes, como esclavos, como lacayos, como lamebotas. ¿Lo estás viendo? ¿Eh? Es terrible, pero hay que decirlo, y es así. ¿Eh? ¿Cuál es el enemigo a vencer ahorita con el mismo Trump? Trump está tomando control sobre esto, pero hay lo que llaman, ellos mismos, Norteamérica y el sistema gringo, tiene sus propias contradicciones. Hay una cosa que le llaman BlackRock. Ese es el enemigo a vencer por parte de Donald Trump y esa cúpula dueña ahorita de los medios de comunicación y las tecnológicas. De paso, yo les voy a decir una cosa. Los gringos están acostumbrados a pagar muy mal a quienes en un momento dado que se sientan muy poderosos y demuestren tener mucho poder, sobre todo Donald Trump. Donald Trump no le gusta que otro sea más poderoso que él, menos siendo presidente. No le gusta. Si Elon Musk se pasa de la raya, tengan por seguro que le van a venir con una antimonopolio y le van a reventar esas nalgas. Recuérdenlo. Se lo estoy diciendo en serio. Si algo tiene Donald Trump es que no le gusta que lo opaquen. Y creo que a Musk le encanta opacar a la gente. Esa es otra. Pero hay un sector al que ellos le llaman el Deep State o el Estado Profundo, que es BlackRock. Ese es el enemigo de ellos. Resulta que BlackRock es enemigo de todo el mundo. BlackRock es una poderosísima organización que la dejaron crecer de fondos buitre, que hizo lo que le da la gana y está en todos lados. Ahorita nadie en Estados Unidos, ninguna transnacional puede decir que está libre de BlackRock y de la influencia que tiene BlackRock. Y eso lo sabe Donald Trump. Lo sabe, ellos le llaman eso al Deep State. El Deep State está ahí, se están manejando todos los fondos buitres, se manejan todas las transnacionales, se manejan todas las empresas. Algo, siempre hay una huellita de BlackRock ahí metido. Y ese es el enemigo que tiene la gente de Trump, la que está entrando ahora mismo al poder. ¿Podrán con ello? ¿Quieren saber algo sobre BlackRock? Vamos a verlo. Rueda. El hombre que controla el mundo y nadie habla de ello. Larry Fink es el CEO de BlackRock. Este fondo buitre es el primer o segundo mayor accionista de la mayoría de las grandes empresas estadounidenses. Estamos hablando de medios, firmas armamentísticas, tecnológicas, redes sociales y plataformas de streaming, por citar unos pocos ejemplos. Sus allegados lo describen como alguien paranoico y obsesionado con el control. Con 25 años dirigía su propio departamento que se especializaba en comerciar con bonos respaldados por hipotecas. Luego se convirtió en el miembro más joven del primer comité de gestión de Boston. Ejerció otros cargos importantes y ganó para su empresa $1.000 millones en pocos años. Sin embargo, cometió un error que le costó a su compañía $100 millones. Pero ese no fue su final. Encontró un socio con el que fundó Blackstone y el éxito de la empresa subió como la espuma. Sin embargo, una discusión entre ambos conduciría a Fink a crear su propio fondo buitre, BlackRock. BlackRock cuenta con software que le permite predecir los riesgos y estar así siempre 2 pasos por delante de todo el mundo. Ahora remontémonos a la crisis económica mundial. El gobierno de Estados Unidos volvió a su país dependiente de BlackRock tras encargarle rescatar Wall Street y los bancos, los mismos, por cierto, de los que BlackRock era uno de los principales accionistas. Fink expandió así su dominio al dinero público, es decir, al de usted que está viendo este vídeo. Y cuando se desató el COVID-19, ¿saben a quién pidió ayuda a la Casa Blanca? Exacto, otra vez a Larry Fink. La Reserva Federal, también conocida como la impresora de dinero, pidió a BlackRock rescatar a 794 corporaciones perjudicadas por la pandemia, que, nuevamente, son las mismas de las que BlackRock
es uno de los principales accionistas. Todo eso lo hizo en el secretismo, con acuerdos confidenciales con sus clientes y manteniendo un perfil bajo. Y mientras nadie miraba y los medios mainstream siguen sin hacer preguntas, Fink tiene cada vez más control sobre el mundo. Помните, тот же план победы Зеленского, один из пунктов которого, по сути, предполагает передачу под внешний контроль практически всех природных ресурсов страны. Украина уже наполовину принадлежит американской инвестиционной корпорации BlackRock, которые не без основания говорят, что она тайно правит миром. 3 года назад BlackRock управляла капиталом на 9 триллионов долларов, а это больше, чем годовой ВВП любой страны. Ну, пожалуй, за исключением США и Китая. Люди, связанные с BlackRock, входят в правительство крупнейших западных стран, в том числе и в нынешнюю администрацию Байдена. BlackRock уже скупила за бесценок как минимум 52% пахотных земель Украины, контролирует там металлургию, значительную часть энергокомплекса, железные дороги и автодорожную инфраструктуру. В итоге, по сути, активно управляет экономикой, протаскивая, конечно же, интересы Запада. Более того, теперь вот эта корпорация начала экспансию и в Молдавию. На этой неделе становится известно, Минсельхоз этой страны продал BlackRock 600 гектаров земли. Решение продавил Евросоюз. Заметьте, произошло это сразу после референдума об евроинтеграции Молдавии, результаты которого более чем сомнительны. Если помните, ровно неделю назад в нашей программе мы давали самые актуальные цифры сайта Молдавского центра избиркома. Они подтверждали, жители республики против вступления в ЕС. Под утро сайт подвис. А потом данные резко поменялись. С разницей в 1% вдруг победили сторонники европейского выбора. Майя Санду, объявляя итоги плебисцита, произносит фразу, которую можно золотом вписать в историю смертельной болезни западной демократии. Проценты не важны. Ahora, yo les hablaba hace poco de, empezando el programa, que viene un gran borrado de memoria y también un control sobre las redes sociales, sobre el Internet. Ahora mismo, nosotros mismos estamos cometiendo unos errores graves, nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros hablamos de Chile y Argentina y al hablar de Chile, Argentina, Uruguay, de países latinoamericanos que están ahorita, digamos, bajo la bota del fascismo, en el caso de Argentina, en el caso de mismo Chile. Y generalmente cuando nosotros hablamos de información proveniente de Argentina o proveniente de Chile, nosotros decimos, no, bueno, por ejemplo, en Chile el pueblo está dormido, en Argentina el pueblo está dormido, y no es verdad. Mira, está llegando información de Chile, llegando información de Argentina, donde hay un pueblo en la calle, en los barrios, y movilizado casi 2, 3 veces a la semana, y los medios de comunicación chilenos y los medios de comunicación argentinos se están haciendo los locos y no lo sacan. Y lamentablemente, lo poco que sale, que es por redes sociales, no llega. Pero hay pueblos que están, hay unas calderas allí, ¿oye? Hay calderas y hay muertos. Están desapareciendo dirigentes vecinales, dirigentes comunales, dirigentes de las comunidades. El señor Boric, que tanto habla de derechos humanos, yo le voy a enseñar una lista de nombres de gente que ha muerto recientemente, desaparecidos, muertos por represión de las fuerzas policiales chilenas. A grupos populares, organizaciones populares que están en este momento, tienen la valentía de seguir saliendo a enfrentar al gobierno chileno, a enfrentar al gobierno de Boric. Y nosotros decimos que están dormidos. No están dormidos. Los pueblos no están dormidos. Los pueblos están manejándose, los pueblos están de alguna manera tratando de hacer el trabajo. ¿Qué es lo que hace un gobierno como el de Boric, o un gobierno como el de Milei? Que me da risa porque viene a agarrar y dice, primera vez en Argentina, y lamentablemente esa es una noticia que salió en RT, primera vez en Argentina que
que Argentina tiene superávit en primera vez en 10 años. Dile, qué manera más absurda de ver la economía, ¿no? ¿Por qué será que tiene el superávit? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿A costa de quién? ¿A costa del hambre del pueblo argentino? Estamos hablando casi del 60% de pobreza. ¿Mm? Bienvenido al superávit. El pueblo argentino pasando hambre. Entonces se declara, no, el gobierno argentino, y eso fue, repito, en una noticia en Russian Today. Te llamar la atención también. Declaró superávit. Decía el comandante Chávez que cuando hablaban del Producto Interno Bruto no tomaban en cuenta lo real. No tomaban en cuenta lo real. Nosotros creo que somos el único país en América Latina que tomamos en cuenta lo real. Lo que son ingresos, comida, servicios, salud. Entonces te dicen así, imagínate tú, todo lo que ha hecho, todo lo que va privatizando y la gente que está despidiendo Milei, me van a hablar de superávit. Si el superávit es que yo agarre y obtenga ganancia de votar y de desaparecer ministerios completos para no darle los presupuestos y de desaparecer nóminas completas, entonces así cualquiera hace superávit. Y las movilizaciones de viejitos, las movilizaciones de las comunidades siendo reprimidas. Eso no lo informamos. Es lamentable. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que el imperialismo en películas y en Hollywood y en todos lados se jactó de decir que ellos habían sido los héroes. ¿Sí? Francia, que Francia no disparó ni un tiro cuando lo invadió Alemania. Ni un tirito, ni un tirito. Que lo digan, pues. Ellos inmediatamente pregonaron, pues, que el capitalismo, el imperialismo había llevado la libertad después de haber financiado, escuchen bien, porque ya lo hablamos, de haber financiado a la Alemania nazi. Lo que pasa es que el Frankenstein le creció. Y a ellos para lo que les importó eso. Entonces, obvio, la Unión Soviética, luego se programa aquella famosa, que lo estuve diciendo el sábado pasado, aquel famoso, la Operación Impensable, que es un plan de Winston Churchill, ¿verdad? Para atacar a Rusia con más de 300 bombas nucleares, eliminar a Rusia, pues, borrar a Rusia, borrar a la Unión Soviética, plan que no se llevó a cabo. Para que ustedes vean, estamos hablando del fascismo continuado, o sea, no es solamente el hecho de que hablemos del Ejército Rojo o que hablemos ¿cómo se llama? Del Ejército Rojo venciendo al fascismo o venciendo a los nazis, colocando la bandera en el Reichstag. Ahí no murió el fascismo. Eso fue Stalin con la Unión Soviética, logran vencer al fascismo, que se les venía por encima, incluso hasta con la conveniencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los países aliados. Pero terminado la Segunda Guerra Mundial, surge algo que se vino a evidenciar por allá por los años 70. ¿Ustedes recuerdan cuando el comandante Chávez decía, él siempre decía, lo local tiene que ver con lo regional,
lo regional con lo nacional con lo internacional. Decía, el comandante Chávez nos decía a nosotros, todo está relacionado. Todo. ¿Verdad? Surge una operación a la que le llamaron Operación Gladio. Pero no es que la Operación Gladio estaba hecha desde los años 70, no. Fue organizado desde los años 50, posterior, porque Estados Unidos y la OTAN, con la excusa de que el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética podía invadir a Europa, vean bien, le vendieron la idea de que el diablo rojo, el diablo comunista podía invadir Europa. Entonces había que crear unas organizaciones o células durmientes en todos los países que pertenecían a la OTAN y otros más, entre ellos España, que no pertenecía en ese momento a la OTAN, era el régimen franquista. Empezaron a utilizar, a montar células de terroristas pagados por la CIA. Nada más en el franquismo, en la España de Franco, había más de 24.000 pagados por la CIA. Y después dicen que la transición se hizo, tú sabes, desde adentro. No. Y aparece lo que llaman la Operación Gladio. ¿Dónde se dan cuenta de la Operación Gladio? En Italia. Pero se dan cuenta en los años 70. Vamos a ver este video, que es bien interesante. Rueda. Él es Felice Casson, y en 1984 era un juez italiano más, uno de tantos. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir cambiará su vida para siempre, y pondrá al descubierto una de las conspiraciones más oscuras de la Europa moderna. Una trama que implicaba a las más altas esferas del poder, desde la OTAN hasta la CIA. Esto no es ficción, es la historia real de cómo la democracia fue manipulada desde las sombras, con el fin de que pasara lo que pasara, el Partido Comunista Italiano no llegase nunca a gobernar, sin importar cuánta gente tuviese que morir por el camino. Esta es la historia de la Operación Gladio, una red clandestina incardinada dentro de la red Stay Vigilante que operó en toda Europa con un objetivo claro: evitar a toda costa que los partidos comunistas democráticos tomaran el poder. Lo que comenzó como un plan para evitar que la URSS invadiese algún país europeo, terminó destrozando las democracias occidentales, no respetando la libertad y madurez de cada pueblo para elegir su futuro. Pero, ¿cómo operaba realmente esta red? Y lo más importante, ¿hasta qué punto estaban involucradas las grandes potencias? Esta historia no es solo sobre Italia, es sobre cómo los gobiernos y sus servicios secretos manipularon las democracias europeas en nombre de la lucha contra el comunismo. Y Casson, el juez que lo descubrió, estaba a punto de desatar un escándalo que sacudiría los cimientos de Europa. Esto no es solo una historia del pasado, es una advertencia. Porque mientras miramos hacia atrás, la pregunta es, ¿qué otras sombras nos acechan hoy? Para entender la magnitud de lo que Felice Casson estaba a punto de descubrir, primero debemos comprender el contexto de la Italia de posguerra. Tras la caída de Mussolini y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó dividido en dos grandes corrientes ideológicas. Por un lado, estaban los defensores del capitalismo, liderados por el Partido de la Democracia Cristiana, que contaban con el respaldo de Estados Unidos, la Iglesia Católica y las élites económicas del país que antes habían apoyado a Mussolini. Por el otro, estaba el Partido Comunista Italiano, el PC, que había ganado un apoyo masivo entre las gentes de a pie por su papel en la liberación de Italia de las garras del fascismo y su implicación en el retorno de la democracia. El PC, liderado por Palmiro Togliatti, defendía una visión completamente diferente a la que ofrecían las fuerzas capitalistas de siempre. En un país donde la mayoría de la población trabajadora sufría las consecuencias de la guerra, el Partido Comunista abogaba por la redistribución de la riqueza, la nacionalización de las industrias clave y una reforma agraria que permitiera a los campesinos tener acceso a la tierra. En los años 50 y 60, el PC se convirtió en el partido comunista más grande de Europa Occidental. Millones de italianos, desde trabajadores a campesinos, pasando por intelectuales y funcionarios públicos, veían en el PC una alternativa real al modelo económico que había fallado bajo Mussolini. Sus propuestas, centradas en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir las desigualdades, hicieron que ganaran un amplio apoyo popular.
Sin embargo, este éxito también atrajo la atención de las potencias internacionales, particularmente de Estados Unidos, que veía en el Pechí una amenaza directa a su hegemonía en Europa occidental. No solo los estadounidenses estaban preocupados, las élites italianas, tanto políticas como empresariales, temían que una Italia bajo el control del Pechí significara el fin de sus privilegios. Los terratenientes, industriales y empresarios, que habían sobrevivido a la dictadura fascista, no estaban dispuestos a perder su poder y riqueza ante un gobierno comunista que prometía un modelo económico diferente, que fuese capaz de mejorar la vida de la ciudadanía. Este enfrentamiento entre el Pechí y la democracia cristiana no fue solo una disputa política, era una lucha ideológica que definía el futuro de Italia. Para muchos de los ciudadanos comunes, el Pechí representaba la posibilidad de una vida mejor, un sistema más justo y equitativo que redistribuyera la riqueza y ofreciera oportunidades para todos. Sin embargo, para las élites italianas y sus aliados internacionales, el Pechí era una amenaza que debía ser eliminada a toda costa. Y es en este contexto donde entra en juego la Operación Gladio. El 31 de mayo de 1972, la tranquila localidad de Peteano, en el norte de Italia, fue sacudida por un sangriento atentado. Una llamada anónima llevó a 3 carabineros hasta un Fiat 500 abandonado en un camino rural. Cuando intentaron abrir el capó, una potente explosión los mató al instante. La noticia conmocionó a toda Italia. En un país ya marcado por la violencia política, el atentado se atribuyó rápidamente a las Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda. La represión contra todos los movimientos comunistas se intensificó. Italia estaba sumida en lo que se conoció como los años de plomo. Durante estos años, los enfrentamientos entre la extrema derecha y la extrema izquierda se intensificaron, y cualquier ataque era automáticamente atribuido a los grupos de izquierda, especialmente las Brigadas Rojas. El atentado de Peteano fue utilizado como pretexto para justificar la creciente represión contra el comunismo. 12 años después, en 1984, el juez italiano Felice Casson decidió reabrir el caso de Peteano. Algo no encajaba en la investigación original. A medida que revisaba los documentos, descubrió una verdad inquietante. El explosivo utilizado en el Fiat 500 no era el habitual de las Brigadas Rojas. Era C4, un explosivo militar de alta potencia que no estaba al alcance de los grupos de izquierda. Este material formaba parte del arsenal de la OTAN. Esto cambió por completo el curso de la investigación de Casson, que comenzaba a desvelar algo mucho más grande y oscuro. Este descubrimiento encendió las alarmas de Casson. ¿Cómo había llegado un explosivo de uso militar de la OTAN a manos de un grupo terrorista en Italia? Y lo más importante, si las Brigadas Rojas no habían sido responsables del atentado, ¿quién lo había sido? Lo que comenzó como un caso más de terrorismo interno estaba a punto de revelar una red clandestina mucho más peligrosa, la Operación Gladio. Lo que Felice Casson había descubierto iba más allá de un atentado aislado. Peteano fue solo una pieza dentro de una estrategia mucho más amplia y perturbadora, conocida como la estrategia de la tensión. Esta estrategia fue diseñada para sembrar el caos, el miedo y la desconfianza entre la población, y así justificar la represión contra los movimientos de izquierda. La Operación Gladio era parte de esta estrategia, pero no actuaba sola. En coordinación con servicios secretos italianos, la OTAN y la CIA, Gladio utilizaba grupos de extrema derecha para llevar a cabo atentados y luego culpaba a los movimientos de izquierda, como las Brigadas Rojas. Así se mantenía la imagen de que el comunismo era una amenaza constante y peligrosa. La estrategia de la tensión no solo consistía en sembrar miedo. Su objetivo era manipular la opinión pública y mantener a las fuerzas políticas conservadoras en el poder. Con cada atentado atribuido falsamente a la izquierda, la población se volvía más receptiva a la represión y al control, sacrificando libertades en nombre de la seguridad. Gladio no solo operaba en Italia. Esta red clandestina, que oficialmente era parte de las estructuras Stay Behind, preparadas para una invasión soviética, estaba activa en toda Europa occidental. Francia, Alemania, Bélgica, Grecia y otros países tenían redes similares que, en lugar de prepararse para una invasión externa, se utilizaban para desestabilizar las democracias desde dentro. El caso de Peteano fue solo un ejemplo más de cómo Gladio y sus aliados de extrema derecha llevaron a cabo atentados y luego culparon a la izquierda para justificar la represión y garantizar que el comunismo nunca llegara al poder. La Operación Gladio y la estrategia de la tensión no solo buscaban mantener el control político.
Estas redes clandestinas estaban dispuestas a sacrificar vidas inocentes con tal de evitar que el comunismo llegara al poder en Europa. Lo que comenzó como un plan para resistir una posible invasión soviética, terminó siendo una herramienta para sembrar el terror en las propias democracias occidentales. Mientras el comunismo era pintado como la mayor amenaza a la democracia, las redes clandestinas de Gladio destruían los cimientos de esa misma democracia desde dentro. La estrategia de la tensión era mucho más que un simple plan de defensa. Era una guerra oculta, una lucha por el control del poder a cualquier costo. Lo que Felice Casson había destapado en Italia era solo el comienzo. La Operación Gladio no se limitaba a las fronteras italianas. Lo que él había descubierto era parte de una red internacional financiada y coordinada por la OTAN y la CIA. La excusa para la creación de Gladio y la red Stay Behind era resistir ante una posible invasión soviética en Europa. Pronto se desvió de su objetivo para centrarse en desestabilizar los movimientos de izquierda en toda Europa occidental. Gladio estaba presente en países como Francia, Bélgica, Alemania, Grecia y muchos otros. Pero en lugar de prepararse para una invasión, estas redes clandestinas se utilizaron para interferir en la política interna de estos países. El miedo al comunismo justificaba cualquier cosa, desde atentados hasta la manipulación electoral. Gladio estaba dispuesto a desestabilizar gobiernos para evitar que los partidos comunistas llegaran al poder ganando elecciones. En Grecia, la Operación Gladio jugó un papel clave en el golpe de Estado de 1967, que instaló una dictadura militar en el poder. Durante los siguientes 7 años, Grecia fue gobernada por una junta militar que reprimió brutalmente a sus ciudadanos. Mientras tanto, en Alemania, se descubrieron arsenales secretos financiados por la OTAN, listos para ser utilizados en caso de que los comunistas ganaran poder político. Francia y Bélgica también fueron testigos de atentados y sabotajes. La táctica era siempre la misma: sembrar el caos, culpar a los grupos de izquierda y justificar la represión. Todo ello bajo el velo de la lucha contra un ficticio enemigo interno, el comunismo. Pero estos atentados y golpes de Estado no fueron hechos aislados. Formaban parte de una estrategia global para mantener a Europa occidental bajo el control de las potencias capitalistas, encabezadas por Estados Unidos y la OTAN. Las redes de Gladio no solo actuaban contra los comunistas, sino contra cualquier fuerza política que amenazara el status quo. Para las élites gobernantes, la democracia solo era válida mientras no cuestionara los intereses del capitalismo. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Los atentados y la represión destruyeron comunidades, dejaron cientos de muertos y sembraron el miedo en la población. Todo en nombre de una guerra ideológica que sacrificaba vidas inocentes para mantener el poder en manos de las élites. El legado de Gladio no solo se limita a las vidas perdidas. La confianza en las instituciones democráticas quedó gravemente dañada. En muchos países, la revelación de que sus propios gobiernos habían participado en atentados contra sus ciudadanos fue un golpe del que nunca se recuperaron por completo. Lo que comenzó como una operación secreta para defender Europa occidental de una invasión soviética se transformó en una red clandestina de terror y manipulación. Gladio fue mucho más que una estrategia militar. Fue una maquinaria política diseñada para controlar el destino de los países de Europa occidental, muchos de ellos miembros vitales de la actual Unión Europea, y garantizar que los partidos comunistas democráticos, con sus propuestas de un modelo económico diferente, nunca llegasen a gobernar, costase lo que costase. A medida que Felice Casson profundizaba en su investigación, quedó claro que el atentado de Peteano era solo la punta del iceberg. Lo que estaba destapando no era simplemente un caso de terrorismo, sino una red de conspiración internacional. Tras años de investigación, en 1990, Casson presentó pruebas abrumadoras ante el gobierno italiano. El entonces primer ministro Giulio Andreotti se vio obligado a hacer una declaración que sacudiría a Italia y a Europa. Andreotti reconoció públicamente la existencia de la Operación Gladio. Por primera vez, el mundo supo que una red clandestina financiada por la OTAN y la CIA había operado en Europa occidental durante décadas, manipulando la política interna de varios países. La confesión de Andreotti fue solo el principio. La magnitud de la Operación Gladio desató un escándalo que conmocionó a Europa. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas por Casson, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Algunos documentos cruciales sobre Gladio permanecen clasificados hasta hoy.
La red de desinformación y secretismo que rodeaba a Gladio era tan profunda que incluso tras su revelación, los responsables directos nunca enfrentaron justicia. Felice Casson había desenmascarado una red internacional de terrorismo de Estado, pero las repercusiones fueron limitadas. A pesar de la gravedad de los descubrimientos, el alcance total de la Operación Gladio sigue siendo un misterio. ¿Cuántos más atentados fueron orquestados por esta red? ¿Cuántos otros países estuvieron implicados? Y sobre todo, ¿quiénes fueron los verdaderos responsables? Lo que Casson reveló no fue solo una conspiración en Italia, fue un golpe al corazón de las democracias occidentales. Gladio fue una operación diseñada para manipular el curso de la historia política europea, y lo más aterrador es que incluso después de ser expuesta, la magnitud de sus acciones sigue siendo desconocida. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿qué otras operaciones similares pueden haber estado o estar activas? ¿Qué más se está ocultando en nombre de la seguridad y el poder? La historia de la Operación Gladio nos enseña que el verdadero poder no siempre reside en las instituciones democráticas visibles, sino en las sombras. Y mientras reflexionamos sobre esta parte oscura de la historia, debemos mantener los ojos abiertos. Porque lo que Felice Casson destapó fue solo el principio. La lucha por la verdad, como la historia de Gladio, sigue más viva que nunca. Fíjense que cuando se planifica la Operación Gladio, se suponía que iban a entrar todos países de la OTAN. España entra y España no pertenecía a la OTAN. Pero cuando comienzan a ver las ramificaciones de todas estas células durmientes, que luego no solamente eran una especie de guardianes, pues, cuando entraba el comunismo, sino que empezaron a asesinar a políticos que mostraran algún tipo de política progresista y que afectara a las élites de cada país. Para que veas cómo empezaron a trabajar con lo de Gladio. Gladio pasó a ser una organización criminal. No solamente el hecho de que estaban conformando y tenían, de paso, hechos por la OTAN, tenían sótanos, tenían búnker completos llenos de armas. Y con esas mismas armas, que eran armas de la OTAN, empezaron a matar gente. Yo hoy me puedo hacer una pregunta, aquí hipotética, ¿saben? Porque la Operación Gladio, así como fue denunciada, se presentaron todas las pruebas, no hubo culpables nunca. La pregunta que uno se hace es, ¿la Operación Gladio llegó hasta dónde? Por ejemplo, aquí, a sabiendas de que el gobierno franquista español tenía más de 20.000 en nómina de la CIA, es una teoría loca pensar que los mismos GAL, que fueron una creación de Felipe González, el señor X, que los mismos GAL no hayan sido también una interconexión de ese plan Galio. Porque este señor X, Felipe González, que crearon el GAL, que fue otro escándalo más, se estuvo investigando y nunca hubo culpables. Creo que hubo culpables 1 o 2 que metieron presos por ahí, que eran los que trabajaron directamente con los GAL. Empezaron a matar gente. A los etarras, pues, por ejemplo. Empezaron a matarlos. Es, digamos, una hipótesis loca el hecho de que nosotros veamos que muchos de las formaciones fascistas, el batallón Azov, por ejemplo, o individualidades fascistas, como los que hicieron revoluciones de colores, de Otpor, o conexiones en todo el mundo, pues sobre todo en América Latina, porque en América Latina trabajaron duro para atacar a los partidos comunistas.
que sería una hipótesis loca pensar que incluso una extensión, y digo extensión es porque hay modificaciones en estos planes, pero es una locura pensar que incluso estos grupos fascistas de la Sayona, el 20 Venezuela, Vox en España, todos estos grupos de ultraderecha que ahora están buscando el poder por elecciones, ¿verdad? Para tratar de anular, o sea, hay un resurgir de la ultraderecha. En Francia, por ejemplo. En España, con Vox. Una izquierda que está, estoy diciendo la izquierda de partido, que está profundamente afectada en su forma de llevar la lucha, ¿no? O, digamos, con temor a enfrentarse a las élites, ¿no? En el caso de América Latina, sería loco pensar que haciendo la misma, digamos, haciendo el mismo plan Gladio, se estén conformando grupos neofascistas para empezar a aplicar en un momento dado, un momento determinado, sobre todo ahora que estamos encontrando un Estados Unidos muy débil, porque tanto, yo siempre recuerdo que cuando una persona comienza mucho a gritar en un barrio, se la tira de guapetón de barrio, siempre le va a salir el pueblo adelante, ¿no? Es difícil pensar que muchas de estas organizaciones estén en este momento pensando en cómo hacer lo que llaman operaciones de falsa bandera, muy dadas, por supuesto, con el fascismo terrorista opositor de aquí, con la Sayona y compañía, de tirarse autotentados, de incluso matar gente y después decir que fue el gobierno chavista, o lo que pasó el 28 y 29 de julio, que fueron preparados en Colombia, de un hombre peligrosísimo, como es el caso de Uribe y ese gang criminal que él maneja en un país que puede haberle iniciado juicio, pero no se concreta digamos, un juicio a Álvaro Uribe Vélez, que es miembro de la ultraderecha internacional, es miembro del fascismo internacional. Es hipotético pensar mal o pensar que en este momento la Operación Gladio haya mutado y se hayan originado este tipo digamos, de grupos. Por ejemplo, ahora hablando con la cuestión de Donald Trump, yo ahorita voy a pasar algo más sobre el Gladio, ¿no? Hay un artículo de Misión Verdad. Habían dos, realmente. Estoy viendo uno ahorita. Muy bueno este. Trump, economía venezolana y la sombra de las sanciones petroleras. O sea, decir que no van a comprarle petróleo a Venezuela, pero serán ellos los únicos que compran petróleo. Allá ellos. Donald Trump ha regresado a la oficina oval para un segundo mandato y a solo horas de juramentarse como presidente inició la firma de decenas de medidas ejecutivas en el ámbito de la política interna estadounidense. Creo que firmó 50, si no me equivoco, de un solo tiro. El mandatario fue abordado sobre Venezuela por periodistas quienes le preguntaron si tomaría medidas para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro y Trump respondió, luego averiguaremos eso. Probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela. No necesitamos su petróleo. Está bien. El republicano subrayó, no, y de paso, hay más de uno aquí diciendo, ya está listo. Trump no es solamente que no necesita el petróleo venezolano, sino que puede buscarse a Eric Prince o algo y tirarse una aventura en Venezuela. Amanecer, ahí veremos. El republicano subrayó que podría haber otro embargo petrolero y que evitar la compra de crudo venezolano cambiaría un poco a Venezuela. También indicó que seguía la cuestión venezolana con mucho interés. Más de uno ovuló hoy. Más de uno. Entró con deseos carnales. Horas antes de las declaraciones de Trump, Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales, indicó desde su cuenta en X que había entrado en contacto con autoridades venezolanas. Por eso es que yo digo, en la negociación,
en vez de callarse la boca, porque es un bocón, es la negociación. Envío una persona, mira, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a dialogar, y más atrás voy a agarrar el micrófono, estos malditos, esto que... O sea, ¿cómo tú puedes negociar de esa manera? ¿Cómo tú puedes dialogar? Y les vamos advirtiendo una cosa a los gringos. Nosotros aquí vamos a hablar de igual a igual. Eso de que ustedes son el destino manifiesto o lo más bello del mundo, el hegemón mundial, eso no funciona aquí. Donald Trump es nuevamente presidente de Estados Unidos y la diplomacia ha vuelto. He hablado con varios funcionarios de Venezuela, esto lo dijo Grenell, ¿ok? He hablado con varios funcionarios de Venezuela hoy y comenzaré las reuniones mañana temprano. Hablar es una táctica, sobre todo ustedes que cumplen con todos los tratados que firman. Informó Grenell, declaración que confirma que los canales de comunicación están activos entre ambos gobiernos, por los momentos sin la intromisión de Marco Rubio, quien ya fue confirmado como secretario de Estado. No, y vieran las declaraciones de María Elvira Salazar en el agape que le dieron a los latinos. ¿Tú sabes qué cosa es peligrosísima? Que una representante del Congreso norteamericano, cuando el supuesto secuestro, el autosecuestro que se hizo a la Sayona, saliera diciendo, si tocan a María Corina, nosotros vamos por ustedes. Que lo diga una congresista. O sea, imagínense ustedes que yo soy diputado y que nos ataquen a una persona nuestra en Estados Unidos. Y que yo salga y diga, que me asuma la responsabilidad de Estado y diga, si atacan a fulano, nosotros vamos a llevar a la Fuerza Armada Bolivariana para allá. Oh, coño. Se tienen la política en las nalgas, mano. Yo no sé en dónde las tienen, pero en la lógica no hay. Entonces es responder por responder, como los propios matones. No entienden que las palabras pueden originar problemas. Una representante del Congreso norteamericano no puede declarar de esa manera, porque ella no es presidenta de Estados Unidos. Punto. Ella no va a ordenar desde el Congreso, por encima de Donald Trump o por encima de la presidencia de Estados Unidos, que en ese momento estaba Biden. Tú no puedes agarrar y decir, nosotros vamos por ustedes con los militares. No, no es así. No es solamente una harta estupidez. Es que hay cosas que políticamente son repudiables. El mismo Donald Trump, hablando lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo de Panamá, eso es políticamente repudiable. Y eso lo sabe él. Yo lo he dicho aquí, él es un empresario, él no es político, entonces habla desde la fuerza. ¿De la fuerza de qué? ¿Qué tipo de fuerza tiene? Dice, las declaraciones del mandatario estadounidense nuevamente abren el abanico de posibilidades de recrudecimiento de las sanciones ilegales contra la economía venezolana. Pero por ser hasta ahora un señalamiento y a falta de medidas concretas, no hay claridad de cómo o cuándo pueda concretarse esta medida. Entre tanto, Trump, bueno, tendrá que, pues, repito, Trump va a tener que hablar con Chevron. Trump no gobierna Chevron. Ah, bueno, que le pueden quitar la licencia. Ustedes verán, pues. Los de Chevron se acercarán y ya le van a decir, coño, papito. ¿Y entonces? Dice, entre tanto, Trump no se ha pronunciado sobre el destino de las licencias petroleras ni por el futuro de las inversiones de Chevron en Venezuela. Tampoco es claro si Estados Unidos vetará el crudo venezolano para el mercado estadounidense o si, para evitar pérdidas para la transnacional, permitirá que lo coloque en otros mercados. Todo está por ver si parece que el diálogo entre ambos gobiernos definirá en buena medida la línea de los eventos. ¿Puede la economía venezolana ser resiliente al recrudecimiento de las sanciones ilegales petroleras? Para esclarecer este punto es necesario, a partir de la afirmación de que, pese a los altos costos económicos y sociales, la economía venezolana del periodo 2017-2019 demostró ser resiliente a las medidas del primer gobierno de Trump.
Pero la economía venezolana de inicio de 2025 dista mucho de la de aquellos años, ya que el metabolismo económico ha cambiado sustancialmente en diversas órdenes. Menor dependencia a la relación con Estados Unidos, esa es otra cosa. En noviembre pasado, se reportó que Venezuela se mantuvo por un segundo mes consecutivo como el tercer proveedor de crudo de Estados Unidos, luego de Canadá y México, superando a otras naciones como Brasil y Arabia Saudita, de acuerdo con la Administración de Información de Energía estadounidense, IEA, por su sigla en inglés. Hasta noviembre, Venezuela colocó unos 261,000 barriles diarios en suelo estadounidense, de la mano de Chevron. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro anunció que el país ya superó el umbral de producción de 1 millón de barriles diarios de crudo por día. La industria petrolera ya lleva un promedio en el mes de enero de 1.057.000 barriles diarios de petróleo, meta que se alcanzó con pulmón y esfuerzo propio, señaló el pasado lunes 20 de enero en un nuevo encuentro del Consejo Nacional de Economía Productiva junto a empresarios venezolanos. En octubre pasado, y en referencia a las exportaciones de petróleo, estas alcanzaron su máximo histórico en 4 años, al lograr 950,000 barriles diarios. El claro diferencial en las cifras de producción y exportación nacional frente a la colocación en Estados Unidos sugiere que Venezuela sigue enviando la mayoría de su crudo a otros mercados, especialmente al asiático, en muchos casos en condiciones de descuento y de manera evasiva al bloqueo. La ponderación del crudo exportado a Estados Unidos comparada con la producción global del país es mucho menor que la que existía para 2017, cuando iniciaron las medidas más agresivas contra la estatal venezolana PDVSA. Hasta inicio de 2017, Venezuela exportaba 718,365 barriles diarios de crudo a Estados Unidos. Esto equivalía al 39% de su producción, que era entonces 1.837.000 barriles diarios. En el presente, Venezuela estaría enviando solo el 26% de su producción a suelo estadounidense. ¿A través de qué? A través de Chevron. Chevron acaba de pagar los impuestos. ¿Eso lo saben en Miami? Acaba de pagarnos los impuestos. Estos datos no sugieren que la economía venezolana no sería afectada por nuevas sanciones, pero sí indican que los daños generales a la economía podrían ser menores si se comparan con el periodo 2017-2019. Los cambios del metabolismo económico. La economía venezolana de 2025 no es como Donald Trump la conoció y la sancionó en su primer gobierno. Uno de los elementos más característicos de la actualidad es el sistema cambiario. Se trata de un sistema flotante que ha contenido la volatilidad cambiaria, pero además ha cambiado el rol del Estado, el cual dejó de ser el principal oferente para satisfacer la demanda de divisas. Hace poco la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez indicó que el Estado aporta el 33% del flujo de divisas al mercado cambiario, mientras que el sector privado y las personas naturales aportan el 77% restante. Si se compara con el año 2016, previo a las primeras medidas de Trump contra PDVSA, el mercado cambiario estaba sostenido en un 98% por el Estado. ...2016 no es igual que 2020. 2020 no es igual que 2024. Lo vengo diciendo, yo lo repito a cada rato para que lo entiendan, para que le dé vuelta a la cabeza. Entonces salen, primero, pidiendo intervención militar. Segundo, y diciendo que eso es legítima. Porque al hegemón se le ocurre decir que aquí no hay un gobierno legítimo, entonces tienen que atacar a Venezuela. Una coalición de gobierno. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. Y que lo esté deseando y llamando unos influencers, peor todavía. Bueno, dicen ellos que son influencers. Un drogadicto como Orlando Urdaneta, un tete perra por allá en Alemania, que está más loco que nunca con el tema de la intervención militar,
un Jaime Bailey hablando de ¿cómo se llama? De que hay que pagarle a Eric Prince para que tire una intervención en Venezuela. O sea, ¿qué quiere que les diga? Y es lo peor, es lo que pasa. Vamos a ver el segundo video de Operación Gladio, pero este tiene una grandísima diferencia, ¿saben? Yo quise traer de Operación Gladio porque cuando tú entras a internet tienes a quienes justifican y a quienes no justifican. Este canal se llama Cold War, que es Guerra Fría. Pero cómo matiza las cosas, ¿no? De todos modos es interesante porque le pone más datos al tema de la Operación Gladio. Vamos a verlo. Rueda. On the 8th of November 1990, at the 449th session of the Italian Senate, the then Prime Minister Giulio Andreotti revealed the existence of a secret organization that had been operating in Italy and other Western European countries for more than 4 decades. This is how the general public first heard about Operation Gladio. Gladio was the codename given to the Italian section of a large stay-behind network created by US security services in cooperation with several European countries, including the UK, Belgium, France, Greece, West Germany, Norway, Sweden, Finland, Denmark, and the Netherlands. The purpose of this operation was to set up a covert network of elite fighting units. In case of an invasion of Western Europe by forces of the Communist bloc, these groups would immediately organize the resistance against the invaders by waging guerrilla war. I'm your host David, and this week we are going to look at the creation and plans for the US stay-behind actions in the event of a Soviet attack in Europe. This is the Cold War. As revealed by Andreotti, the Italian operation was kicked off by a 1951 memo by the head of the intelligence services of the armed forces to the Chief of Staff, in which he, quote, proposed the creation of an organization to gather intelligence and to conduct sabotage operations on the national territory in case of enemy occupation, end quote. Andreotti admitted that at its height, Gladio could count on 622 operatives. The criteria for recruitment was physical fitness, appropriate military experience, loyalty to the Republic institutions, and their perceived ability to escape deportation or internment in case of a communist invasion. Selected operatives were trained in a secret facility near the seaside town of Alghero, Sardinia. Alghero boasts sandy beaches with clear waters, stunning medieval churches, great food, and an average high of 14 degrees Celsius in February. You can actually sign me up for that anytime. But anyway, Gladio personnel were trained in guerrilla tactics and exfiltration techniques. They were then assigned to posts in northeastern Italy, regions most likely to be invaded first. There, they had access to 139 secret weapons caches to be used also as rallying points to recruit a more sizable resistance force after the invasion. Now, although the Italian Gladio was the first NATO-sponsored clandestine army to be revealed, hence why the name stuck with the general public, becoming synonymous with the whole operation, it actually wasn't the first to be created. The 1951 memo I referenced also clarified that similar stay-behind networks had already been readied in other Allied countries. However, Italy does boast some interesting dry runs for the full operation. But you know what? Before I get there, let's trace the precedents that inspired the creation of Gladio. The stay-behind model was similar to the resistance and partisan organizations that had fought against the Axis in the Second World War, but with an important difference regarding supplies. The French resistance, as an example, had to rely on Allied paradrops or stealing weapons from the German occupiers. In the case of Gladio, however, NATO believed it safer to create an advanced secret weapons cache, ensuring their units would be well supplied from the get-go. The other difference is that partisan fighting units in the Second World War traditionally only originated after a country had been invaded by the Axis. Planting resistance movements in advance of a foreign invasion was not a concept exclusive to the Allied side.
Towards the end of the Third Reich, Minister of Propaganda Joseph Goebbels was the main force behind Operation Werewolf. The plan was to train Hitler Youth members in guerrilla tactics. They would constitute a stay-behind network in charge of harassing Allied occupation armies after the inevitable fall of Berlin. Werewolf never fully achieved its objective. Special Forces officer and notable goon Otto Skorzeny took over the plan using what little network it had created to smuggle Nazi officials abroad. On the other hand, the NKVD learned about the plan and used it as a justification to execute about 5,000 Hitler Youth members, all under the age of 17. Now, at the onset of the Cold War, the Western and Soviet spheres of influence were divided along a clearly defined fault line, from Stettin to Trieste, to quote Winston Churchill. As we explored in our earlier special about Italy, this country was in a rather unique position, occupied by the Western Allies, but home to a strong communist party with access to both weapons and an intelligence network. A communist uprising supported by a Soviet invasion was a concrete possibility and taken very seriously by the US occupation army. On the 14th of January 1947, Special Agent Nicholas Natsios of the US CIC, the Counterintelligence Corps, received a visit from one Giancarlo Luzzatto, codenamed Scorpion. Luzzatto claimed to have been an OSS informant and courier in 1944 and 1945. The Scorpion asked Natsios for details about the RAC, of which Natsios knew nothing about. According to the Italian informant, the RAC was a covert intervention group composed of elements of the US Army to be used in an emergency against communist revolutionary action. The report also mentions another group. The Scorpion claimed to be a member of the Italian Liberation Army, or AIL, Armata Italiana di Liberazione. At its peak, the AIL could rely on 120,000 members, mainly current or former armed forces personnel with a nationalist, neo-fascist, and anti-communist agenda. Their aim was to stage a counter-insurrection in case of communist takeover of the country, and alongside other smaller neo-fascist groups, it enjoyed close supervision from the head of the CIC in Italy. Now, a report of the Italian police, dated the 16th of September 1946, states that the members of such organizations are in constant contact with American authorities, which have confirmed their support to the movement. US support to a former fascist military was not news in the autumn of 1946. As early as May of the same year, the OSS had allegedly facilitated the evasion of commandos of the 10th Flotilla MAS from a POW camp in Taranto, southern Italy. The MAS were the special forces of the Royal Italian Navy, protagonists of daring raids against Allied shipping in the Second World War. Even as early as April 1945, the OSS had helped their commander, Prince Junio Valerio Borghese, escape capture by disguising him as an American officer. The overall intent was to maintain MAS operatives as potential anti-communist assets. These dangerous liaisons between the OSS, the CIC, and neo-fascists are well documented, although they are not conclusive proof that they constituted the first formal incarnations of the Italian Gladio. The onset of clandestine networks in other European countries is thankfully more clear-cut and allows to trace the progress of the whole operation. Since the end of 1944, the British and US governments were aligned on the importance of keeping Western Europe free of communism. They considered exploiting the experience and strategies of the SOE, the Special Operations Executive, to start planning clandestine networks in Western Europe. The first major operations were set up in Britain and France in 1948 and 1949. British Secret Services had created a facility in Port Monkton, Portsmouth, to train the operatives of clandestine organizations in Norway, Denmark, the Netherlands, and Belgium. At the beginning of the following year, the head of the British SIS, Sir Stuart Menzies, created the WUCC, Western Union Clandestine Committee, based in France with the aim to coordinate secret unorthodox warfare. With the creation of NATO in April of that year, the WUCC was merged into the military alliance and renamed the Clandestine Planning Committee. Now, despite the stay-behind operation being an integral part of NATO, it soon expanded to include neutral countries.
This came under the initiative of CIA agent William Colby, based at the agency station in Stockholm. Colby initiated the creation and training of clandestine armies in neutral Sweden and Finland, as well as NATO members Norway and Denmark. One key theater of the Cold War was, of course, West Germany. This territory was home to its own stay-behind army, the Bund Deutscher Jugend, or BDJ, and more specifically, its paramilitary organization, the Technischer Dienst, the TD. The founder of the BDJ was Dr. Paul Leuth, author in the 1980s of Health Through Vitamin C, but in the 1950s, he was interested in other pursuits. A CIA report of February 1952 states, "The BDJ is already at present one of the most potent mechanisms for political warfare purposes. In fact, it is the only mass organization through which we can carry out a wide variety of assignments by issuing direct orders." The BDJ included among its ranks several former Wehrmacht and Waffen-SS officers. One of them, Hans Otto, revealed the existence of the organization to the Frankfurt police. In the subsequent raid of BDJ premises, police found evidence that the organization had been receiving a monthly subsidy of about $50,000 US from US intelligence services. A later CIA report in April 1953 summarizes a white paper on the BDJ and the TD issued by the Western German Social Democratic Party, or SPD. The SPD claims that the true aims of Dr. Leuth's organization lay in domestic political goals. In other words, subverting the democratic government in favor of a more authoritarian regime. Okay, we'll now go back to the beginning of our story, the speech by Italian Prime Minister Andreotti. His big reveal did not actually come out of the blue. It was spurred by an ongoing investigation which was trying to shed light on an event that had taken place in 1972. This was the assassination by bomb of 3 Carabinieri, Italian gendarmerie officers, on the 31st of May. The inquiry, led by magistrate Felice Casson, identified the perpetrator as a right-wing terrorist, Vincenzo Vicinguerra. According to Casson, the explosives used came from one of the Gladio weapons caches. This clearly points to a connection between the stay-behind operatives and the perpetration of criminal activities, even state-sponsored terrorism. Almost immediately after Andreotti had finished his speech, senators from the opposition expressed their suspicions that Gladio, in the absence of an external invasion, may have been used to achieve internal policy goals. Almost the same expression used by the SPD decades prior. The implication was that Gladio was implicated in the so-called strategy of tension. This involved carrying out terror attacks, sometimes false flag attacks, to isolate extremists, especially left-wing, and consolidate central authority. Author Daniele Ganser supports this claim in his book, NATO's Secret Armies, Operation Gladio, and Terrorism in Western Europe. Por eso decía al principio que hay un cambio. Misión Verdad tiene otro artículo, que lo recomiendo. Así como ustedes agarran y me siguen en la Hojilla en TV, nuevo canal de Telegram. Búsquense en Misión Verdad. Un artículo es largo, pero es muy bueno. De Sequera. Ya les voy a dar el nombre. Con relación a este nuevo mandato de Trump. A ver si lo tengo por acá. Ya nos vamos a ir. Es un análisis muy bueno que hace Sequera. Algunas implicaciones geopolíticas. No, este no. Luego se los voy a poner en el canal. Muy bueno. Me encantó el artículo. Lo estuve leyendo antes de comenzar el programa. Lo iba a leer, pero es muy largo.
Pero bien vale la pena leerlo. Ajá. 3 puntos a tener en cuenta antes y después del 20 de enero. 3 puntos a tener en cuenta sobre Estados Unidos, antes y después del 20 de enero, se llama el artículo, de Diego Sequera. Él dice aquí, es un cambio de época, el fin de la historia llegó a su fin, porque también culmina el orden de posguerra, ahora anunciado como el mundo después de 1945. Es muy bueno el artículo, hace un análisis, sobre todo con respecto a Venezuela. ¿Ves? Por cierto, tengo un chiste por ahí, porque ahora resulta que hay más de uno clandestino. ¿Verdad, Guerrero? ¿Cómo es que se llama? Uno de los clandestinos, uno que está clandestino, anda escondido por ahí, ¿cómo es que se llama? Juan Barreto. Que anda en la clandestinidad. Ah, Guerrero. Sí, anda en la clandestinidad. Yo no sé cómo va a ser, para cuando lo vayan a buscar, cómo va, a cuántos kilómetros por hora va a correr. Y si va a poder correr. Sí, ahora más de uno se está... Coño, qué vaina. Uno cada día ve cada cosa, entonces agarró, entonces aparecen declarando, estoy clandestino, estoy escondido. Estoy escondido. ¿Ah? No, y Barreto que se esconde detrás de una mate coco y no lo ven. ¿Verdad? Rapidito, el detrás de una mate coco no lo ve nadie. Sobre todo ágil que es, ¿verdad? Muy ágil. Bien, estamos llegando al final. De todos modos, ya para el sábado les prometo traerle un poquito de acción de los locos, los disociados. Pero si puedo ver, cada vez que vea este tipo de documentales, sobre todo ahora que el presidente nos está hablando del tema de ir profundizando sobre el tema del fascismo, para llevarle a nuestro pueblo conocimiento. Conocimiento. El fascismo no solamente fue nazi, alemán, italiano, que es donde nace la corriente fascista, o española, ¿no? Nosotros no podemos encerrar eso nada más en ese jueguito, no. Estamos hablando de cosas mucho más extendidas. Por ejemplo, cuando ustedes ven que marcas reconocidas como Hugo Boss, como IBM, como Coca-Cola, como la Ford Motor Company, todos relacionados con el financiamiento que tuvo inicialmente el nazifascismo, en el caso de los nazis, el caso de Hitler, o otro más, que es el caso de, ¿ustedes se acuerdan de aquel príncipe, aquel rey, perdón, que abdicó por amor en Inglaterra? Y después se fue con su amor y se tomó fotos al lado de Hitler. ¿Ustedes recuerdan esas fotos? Esas fotos son maravillosas, viendo cómo estos señores, la misma reina recientemente fallecida, la madre de Don Charles, rey de Inglaterra, Isabel también se tiró sus foticos con los nazifascistas, con los nazis. Entonces crían al monstruo, el monstruo le sale gigantesco, les bombardea, los ataca, entonces dicen, no, nosotros no fuimos. Ese es el tema. ¿Ok? Bien, nos vamos, chao, los quiero mucho, nos vemos el próximo sábado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas
los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla